Que Marcos 16, verso 15. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y dice la palabra de la siguiente forma: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esta noche vamos a reflexionar sobre este tema que le he puesto como título: testifica, testifica. Amén. La palabra testificar es cuando un testigo afirma que algo se ofició y algo se realizó. ¿Sí entiende lo que es un testigo? Un testigo es cuando aquel testigo habla, declara que algo se realizó y algo se ofició. Cuando el testigo habla, lo que aquel testigo está haciendo es que está afirmando, está declarando y está dando validez que cierto acontecimiento se ofició y se realizó. Hoy quisiera decirle, iglesia del Señor, ¿cuántos somos iglesia del Señor? Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia del Señor, yo soy la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tenemos que entender lo siguiente: que como iglesia somos testigos de Dios, testigos de Cristo. Cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, ahora hemos sido convertidos en testigos de Dios. Y como testigos de Dios, ¿qué es lo que la iglesia hace? ¿O qué es la tarea de la iglesia? Como testigos de Dios, nosotros hemos sido encomendados, comisionados a dar validez, a hablar verdad, de que aquel Dios a quien adoramos, a quien bendecimos, a quien exaltamos en este lugar, damos validez y afirmamos que es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que lo sentimos de diferentes maneras, es un Dios que transforma, es un Dios que liberta, es un Dios que hace maravillas en el ser humano. Amados hermanos, nosotros, la iglesia, somos testigos de Dios. Alguien diga en esta noche: yo soy un testigo de Dios, yo soy un testigo del Rey. Pero dígalo con convicción, amado hermano, porque tiene que sentirlo en el corazón, tiene que sentirlo dentro de usted con convicción, que usted es un testigo de Dios. ¿Sabe por qué somos testigos de Dios? Porque nosotros hemos visto las maravillas de Dios. Y nosotros somos los que afirmamos, damos validez a este mundo que no cree. Entendamos, amados hermanos, lo siguiente: este mundo vive en incredulidad. Este mundo no cree en Dios, no cree en la Biblia. Pero ahí es cuando la iglesia entra en acción y nosotros somos los que le damos prueba a este mundo que le servimos a un Dios que sana cánceres, le servimos a un Dios que sana heridas internas, le servimos a un Dios que en la antigüedad resucitó a los muertos y ahora en nuestro tiempo está resucitando a los muertos espiritualmente. La iglesia somos los testigos de Dios. Tiene que entender lo siguiente, iglesia: que este mundo afirma y declara que la Biblia está llena de fábulas y está llena de mentiras. ¿Y usted cómo le va a responder a aquella persona que le quiera traer ese argumento a usted? ¿Está preparado para ir en contra de una persona que le afirme a usted que la Biblia no existe, que la Biblia es fábulas, que la Biblia es pura mentira?
La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que tener convicción y estar lista para presentar defensa. Amados hermanos, tenemos que entender que la Biblia no está llena de fábulas. La Biblia no está llena de mentiras. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo no sé usted, amado hermano, pero la palabra de Dios ha hecho algo poderoso en mi vida. La palabra de Dios ha hecho algo sobrenatural en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios hace lo que este mundo no puede hacer. La palabra del Señor llena lo que este mundo no puede llenar. Y es ahí donde entra la iglesia. Y la iglesia le declara a este mundo: la palabra es viva, la palabra es verdadera. Porque yo soy testimonio de que la palabra verdaderamente cambia, de que la palabra verdaderamente es efectiva, de que la palabra... yo siento algo precioso en esta noche. Testifica, afirma, declara. Tenemos que dar validez a la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en Romanos 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de testificar, de afirmar, de predicar este precioso evangelio. Nada me detiene de hablar de las grandezas de Dios. Nada me detiene de testificar de las grandezas de Dios, decía el apóstol Pablo. Pero ¿por qué es que el apóstol Pablo hablaba con tanta convicción? ¿Por qué es que el apóstol Pablo hablaba con autoridad? Por lo siguiente: porque yo he entendido que el evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. He descubierto algo del evangelio: que el evangelio es verdadero, el evangelio es genuino, el evangelio es real. Yo siento el evangelio, puedo palpar el evangelio. El evangelio me transformó, me cambió, hizo algo precioso en mi vida. Cuando entendemos el poder del evangelio, la iglesia va a estar llena de gente con la convicción del apóstol Pablo. Y en las esquinas vamos a testificar del poder de Dios. En las calles vamos a testificar del poder de Dios. En los trabajos vamos a testificar del poder de Dios. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Marcos 16:15 dice: y les dijo... ¿Quién está hablando aquí, amados hermanos? ¿Quién está hablando en Marcos 16:15? Jesús. ¿Y cómo empieza aquí el verso 15? Y les dijo. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Quién es usted? Somos iglesia. Y la iglesia se compone de discípulos del Señor. Somos seguidores del Señor. Nosotros estamos aquí porque hemos entendido con claridad la realeza, la genuinidad de la palabra de Dios y hemos creído. Ese es el factor dominante, el factor importante. Hemos creído en el evangelio. Y el creer en el evangelio nos convierte en discípulos de Dios, seguidores de Dios. Entonces aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y ahora la palabra que ha sido inspirada por Dios le está hablando a la iglesia de Cristo Camino de Santidad en esta noche. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos dice en esta noche? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que entender lo siguiente, amados hermanos, que este verso es conocido como la gran comisión.
La iglesia ha sido encomendada, comisionada, ha sido, en otras palabras, oiga muy bien, ordenada. ¿Sí entiende la palabra ordenada? ¿Qué significa esa palabra? Que no tengo opción. Es una ordenanza de parte de Dios. ¿Cuántos obedientes sabemos en este lugar? Amén. Aquí el Señor Jesucristo le está dando una ordenanza, una encomienda a sus discípulos. Y la ordenanza es: yo necesito que ustedes prediquen, testifiquen, declaren el evangelio a toda criatura. Amada iglesia, Jesucristo es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y esa ordenanza que Jesús le daba a sus discípulos es la misma ordenanza que el Señor le entrega, le da a la iglesia. O sea que cada uno de nosotros que somos verdaderos discípulos, porque hay una diferencia entre un discípulo a medias y un verdadero discípulo del Señor. Los verdaderos discípulos del Señor van a obedecer la voz de Dios y van a compartir esta bendición que el Señor está pidiendo de predicar el evangelio a toda criatura. Es la tarea, la encomienda de la iglesia: testificar, predicar, dar validez de que Cristo existe, de que Cristo es verdadero. El deber de cada uno de nosotros es proclamar la verdad de Cristo a las almas que están perdidas en este mundo. Lo voy a decir en esta noche con todo respeto y con todo mi corazón, pero si tenemos la mente de que este lugar se va a llenar solo, que las almas van a venir solas a este lugar, estamos muy mal, amados hermanos. La manera que la iglesia se llena es cuando la iglesia trabaja y obedece la voz y la encomienda de Dios, y predica y testifica y le llega al corazón de aquellas almas con la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene potencia para entrar a lo más profundo del corazón del ser humano y hacerlo reaccionar y pensar que su manera de vivir, su manera de caminar no es correcta. La palabra le trae reacción al ser humano para que el ser humano entienda que necesita de lo divino, necesita de lo celestial, necesita a Dios en su corazón. Nosotros somos colaboradores en el reino de Dios, y nosotros tenemos que ejercitar esta encomienda, este mandamiento que Cristo nos deja. Testifica, predica, declara las verdades de Dios a toda criatura, a todo el mundo entero. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga qué precioso está esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pregunto en esta noche: ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios aquí en esta noche? ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestras vidas? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nuestras vidas, el poder de Dios también viene
a sumergirnos y hacer cambios preciosos y maravillosos en nuestras vidas. Tenemos que entender lo siguiente: nosotros como iglesia estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, estamos llenos del poder de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios? Significa lo siguiente: que ahora he sido convertido en un testigo de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un testigo de Dios, porque así lo dijo el Señor en Hechos 1:8. Recibirás poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre de ti, y te vas a convertir en un testigo. Y vas a empezar a testificar en Jerusalén, vas a testificar en Judea, vas a testificar en Samaria, y vas a testificar hasta lo último de la tierra. Iglesia, hemos sido llamados a testificar, hemos sido llamados a predicar, hemos sido llamados a pregonar el bendito evangelio de Dios en casa, en la sociedad y hasta lo último de la tierra. Dele palmas a Dios con todo su corazón en esta linda y maravillosa noche. Vayamos a Marcos capítulo 5 verso 1 para ir entrando un poquito más al tema, y vamos a usar esta historia para comprender cómo el Señor trabaja en maneras maravillosas y en maneras preciosas. Marcos capítulo 5 verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y él ató, se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí miramos la historia de el hombre gadareno, el endemoniado gadareno. Yo quisiera que analizamos un par de puntos que me llaman mucho la atención de esta historia. El primer punto que me llama la atención es lo siguiente, iglesia: que la palabra del Señor nos dice que este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios.
Siempre de que se habla de legión, siempre la palabra legión tipifica una milicia o un militar de 6,000 soldados o más. Cuando se usa la palabra legión, significa 6,000 soldados o más. O sea que esto nos da a entender, iglesia, que este hombre estaba poseído por 6,000 demonios o aún más. ¿Y qué era lo que estos 6,000 demonios impulsaban, movían, conducían a este hombre a hacer? La palabra nos narra en poca descripción la vida de este hombre. La palabra dice que este hombre moraba, dormía en los sepulcros. La palabra dice que este hombre a la medianoche daba gritos en los cementerios. Este hombre estaba perdido. Este hombre estaba perturbado, al punto que la palabra dice que este hombre se dañaba, se hería con piedras. Oiga, qué tremendo está esto. Este hombre era una amenaza a la sociedad. Este hombre era una perturbación hacia la sociedad. Este hombre gadareno, influido por más de 6,000 demonios, había llegado a lo más bajo de su vida. Tenemos que entender, iglesia, que lo que opera hoy en nuestro siglo, lo que se mueve hoy en nuestro siglo, en este mundo, son legiones y legiones de demonios cautivando y seduciendo la humanidad. Este mundo está perdido, iglesia. Este mundo está gobernado por espíritus inmundos, por espíritus infernales. Este mundo está poseído por legiones y legiones de demonios. Y es por eso que nuestra sociedad está como está. Nuestra sociedad ha caído a lo más bajo, iglesia. Yo no había visto en los años que yo tengo de vida tanta maldad, tanto pecado en contra de la voluntad de Dios como lo hay hoy en día. Hoy el pecado está descaradamente fluyendo en nuestra sociedad. Ya no hay temor de Dios, ya no hay reverencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque legiones de demonios están gobernando a nuestros gobernantes. Legiones de demonios están gobernando a nuestros políticos. Legiones de demonios están gobernando a los maestros de nuestras escuelas. Y es por eso que nuestra sociedad está perdida. Nuestra sociedad está depravada. Nuestra sociedad está encadenada, iglesia. Porque hay legiones de demonios trabajando y operando en los lugares celestiales, influyendo al ser humano a cometer tanta depravación y tanta abominación. Amados hermanos, eso es la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. El enemigo está ganando terreno en tantas maneras, en tantos métodos. ¿Y dónde está la iglesia? Me pregunto yo. La iglesia tiene, amados hermanos, que levantarse con poder, con convicción, y declararle a este mundo que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay verdadero amor, que en Jesús hay verdadera paz. La iglesia tiene que elaborar la encomienda que Dios nos ha otorgado. Id y predicar, testificar el evangelio a toda criatura. Este hombre gadareno estaba perdido. Este hombre gadareno, amados hermanos, no tenía esperanza. Este hombre gadareno había llegado a lo más bajo, a lo más vil. Había llegado, amados hermanos, a una condición terrible. Este hombre no estaba bien de la mente.
Este hombre no estaba bien emocionalmente, este hombre no estaba bien físicamente y menos espiritualmente. Eso es lo que hace una posesión demoníaca en la vida del ser humano, amados hermanos. Pero gloria y honra sea a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que en ese día la barca de Jesús llegó a la área de los Gadarenos. Y cuando Cristo llega a un lugar, Cristo siempre llega con propósito. Cuando Cristo llega a un lugar, siempre llega para glorificar su nombre. Cuando Cristo llega a un lugar, llega a impactar, llega a transformar, llega a hacer maravillas en la vida del ser humano. Y si no lo cree, cuéntemelo usted. Yo sé que aquí hay más de un hombre, aquí hay más de una mujer que pueda testificar que cuando Cristo llegó a tu vida, todo cambió. Cuando Cristo llegó a tu vida, todo mejoró. Cuando Cristo llegó a tu vida, lo muerto fue resucitado. Cuando Cristo llegó a tu vida, llegó el sentido a tu vida. Cuando Cristo llegó a tu vida, Cristo te llenó de identidad, Cristo te llenó de propósito, Cristo te coronó como su hijo y te ha bendecido de formas preciosas y de formas maravillosas. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar somos un testimonio vivo del poder de Dios. Aún los que han nacido en el Evangelio son un testimonio vivo del poder de Dios. Y esto yo no lo había entendido, no lo había abrazado, hasta que un día que el Señor me permitió ir a predicar a Michoacán. Un día se acercó en uno de los días de la campaña un anciano, y aquel anciano me dijo: ¿cuál es su testimonio, joven? Y yo le dije al anciano: yo crecí en el Evangelio. Cuando yo nací ya mis padres estaban en el Evangelio. Y ese anciano me dijo: usted, joven, es un milagro y es un testimonio de Dios. Y le dije al anciano: ¿por qué es que yo soy un testimonio? ¿Por qué es que yo soy un milagro? Si yo nunca he andado en parrandas, nunca he andado en drogas, nunca he andado fuera de la iglesia. Y él me dijo: por eso eres un milagro, porque yo te aseguro que el enemigo ha venido contra ti como río. Yo te aseguro, joven, que el enemigo se ha levantado contra ti, pero aún estás de pie porque Cristo te ha sostenido. Tú eres un milagro. Oh, iglesia, somos un milagro, somos un testimonio del poder de Dios. Por eso testifica, predica, declárale a este mundo que Cristo es la solución. Cristo es lo que necesitamos. Testifica a este mundo que en Cristo hay salvación y libertad. Bendito es el nombre de Dios. Dice el verso 3 y el verso 4: tenía su morada en los sepulcros. Oiga muy bien. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazadas por él y desmenuzados los grillos. Oiga muy bien. Y nadie le podía dominar. Qué terrible posesión demoníaca había en este hombre. Y ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Que dice la palabra del Señor que había gente que trataba de encadenar a este hombre. Había gente que trataba de encadenarlo, de sujetarlo, para que este hombre se mantuviera en paz. Pero dice la palabra de Dios que era tanto la posesión demoníaca, era tanto el poder infernal, que este hombre rompía y desbarataba las cadenas y los grillos que la sociedad había puesto sobre estos hombres. ¿Sabe qué me da a entender esto? Que el hombre no podía ayudar a este hombre.
No había nada que el hombre podía ofrecer para apaciguar, para pacificar, para darle la paz y la respuesta a este hombre. La sociedad lo trataba de encadenar, lo trataba de sujetar, pero la gente, el hombre no lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene límites y el hombre no puede operar en la región espiritual. Solo hay uno que puede operar en la región espiritual, y es el Maestro de maestros, es el Dios todopoderoso. Él es el que opera y trabaja y hace maravillas en nuestras vidas. Alguien dele palmas a Dios con todo su corazón. Nadie podía sujetarlo, nadie podía dominarlo. ¿Sabe por qué? Porque el problema no estaba en lo exterior, el problema estaba en el interior. Si está conmigo, todo lo que la gente trataba de hacer por este hombre, lo trataban de sujetar, lo trataban de dominar, lo trataban de encadenar para sujetarlo. Todo el esfuerzo humano no iba a poder ayudar a este hombre, porque el problema no era el exterior, el problema era el interior. Mientras aquella legión de demonios estaba dentro de este hombre, nada de lo que la sociedad podía ofrecerle a este hombre iba a poder ayudar a este hombre o darle la sanidad divina a este hombre. Porque mientras el pecado está arraigado en el corazón del hombre, mientras lo inmundo esté arraigado en el corazón del hombre, nada, ninguna fuente que este mundo ofrece podrá darte la salida, la respuesta o la ayuda. Este mundo vive erróneamente, equivocadamente. ¿Sabe cuál es la mentalidad de este mundo? El borracho dice: en vez de tomarme un seisito cada día, lo voy a limitar a una caguama. Ese va a ser el paso al éxito. Oiga, es la mentalidad del hombre. El hombre dice: en vez de fumarme unas cajetillas de cigarros en un día, solo me voy a fumar la mitad, y así me voy a sentir mejor, así me voy a sentir más aliviado, así me voy a sentir más tranquilo. Muchas de las veces el hombre llega a pensar y dice: me voy a cambiar de religión, o voy a empezar a ir a la iglesia los domingos para ver si la religión me puede cambiar, para si quizás ir a la iglesia, quizás eso me va a poder cambiar. Amados hermanos, tenemos que entender que la religión, ni los límites que tú te pongas externamente te van a poder cambiar si internamente no ha habido un cambio, una restauración o ninguna sanación. Podrás hacer todo lo que quieras hacer, restringirte todo lo que quieras restringirte, pero mientras el pecado siga dentro de ti, operando en ti, habitando en ti, no va a haber ningún cambio, y tarde o temprano regresarás a tu previo estado. ¿Sabe por qué? Porque aquello interno que habita dentro de ti, que le desagrada a Dios, te va a seguir tentando, impulsando a cometer aquello equivocado que estabas cometiendo. Y esa era la situación del hombre gadareno. Nadie podía ayudar a este hombre, porque no había nadie en esa tierra, en esa región, que podía entrar a lo más interno de la vida de ese hombre. Pero un día la mano poderosa de Dios vino sobre la vida de este hombre y libertó a este hombre con brazo fuerte, con un poder eterno. Amados hermanos, por eso es que tenemos que predicar y testificar y enseñarle a este mundo que lo que el mundo no puede hacer, lo que el mundo no puede saciar, la mano de Dios sí lo puede hacer, el poder de Dios sí lo puede hacer. Iglesia, testifica, testifica.
¿Quién pudo sanar aquellos matrimonios que estaban a punto del divorcio? Solo Cristo lo ha podido hacer. ¿Quién ha podido sanar cánceres? He escuchado testimonios de cánceres sanados. Solo la mano divina de Cristo lo ha podido hacer. ¿Quién es aquel que te levantó del anonimato? En el anonimato no teníamos propósito, iglesia. En el anonimato estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. En el anonimato estábamos perdidos, sin esperanza, sin ayuda, sin identidad. Pero un día la mano de Dios vino sobre tu vida y te levantó y puso tus pies sobre roca firme. Y es por eso que le damos alabanza, por eso le damos gloria y le damos honra. Y por eso testificamos y predicamos de un Cristo de poder. Por eso es que yo predico con convicción, iglesia. Por eso predico con todo el corazón, porque yo he entendido quién es el Dios a quien yo le sirvo, a quien yo adoro, a quien yo busco. Yo he entendido que Él es eterno, que Él es poderoso. He entendido que Él no tiene límites, que Él no tiene restricciones. He entendido todos los beneficios, todas las promesas y todas las bendiciones que Él ofrece. Créelo, iglesia. Atesóralo, iglesia, para que tú también testifiques y prediques y compartas con todo tu corazón lo que Dios ha hecho en tu vida, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, los prodigios que Dios ha hecho en tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Dele esas palmas al Rey con todo su corazón. Vayamos al verso 18. Marcos 5, verso 18. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, a testificar, a predicar, a declarar, a compartir en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué precioso y maravilloso, ¿verdad? Aquí miramos que este hombre que había estado endemoniado, o sea que ya el Señor había hecho la obra en él, el milagro en él. Miramos que este hombre, al entrar en la barca con el Señor, empieza a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero ir contigo. Donde tú vayas, Señor, yo también quiero ir. Donde tú estés, Señor, yo también quiero estar ahí. Había un deseo profundo de este hombre de estar con el Maestro, de estar con el Señor. Este hombre gadareno estaba entrando en la etapa del primer amor. Estaba agradecido, estaba profundamente regocijado y alegre, porque este hombre había entendido que era la gracia y la misericordia de Dios que había sido derramada sobre su vida de una manera preciosa y de una manera en especial. Y es por eso que este hombre anhelaba estar con el Maestro, anhelaba ir con el Maestro y seguir al Maestro.
Oh, yo no sé, iglesia. Yo creo que todos pasamos por esta etapa, o deberíamos estar en esa etapa donde lo único que anhelamos, que deseamos es estar con el Maestro, estar en la presencia de Dios, estar a los pies del Maestro, adorándolo, bendiciéndolo, dándole gracias, porque hemos entendido que también un día su gracia, un día su misericordia fue derramada sobre vuestras vidas, y ahora somos libres. Ahora tenemos, amados hermanos, una vida preciosa y maravillosa dentro de nosotros. Hay gratitud, iglesia, porque hemos entendido lo que Dios ha hecho. Hay agradecimiento porque hemos entendido las obras de Dios sobre nuestras vidas. El agradecimiento es importante. ¿Sabe por qué? Porque un corazón agradecido siempre va a testificar de las grandezas de Dios. Si no hay agradecimiento, no va a haber ese impulso, ese deseo, ese anhelo de testificar de las maravillas, de las grandezas de Dios. Y muchas veces es lo que a veces pasa dentro de nosotros. Se pierde el agradecimiento. Nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nos olvidamos qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos olvidamos de los milagros, de las maravillas, de las grandezas de Dios. Perdemos el agradecimiento y por eso dejamos de testificar y de contar las maravillas y de las grandezas de Dios. Por eso el salmista escribe y dice: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de sus beneficios. Porque el salmista sabía los beneficios de Dios, las grandezas de Dios sobre su vida, y sabía que podía él caer en una situación de olvidar lo que Dios había hecho por él. Y es por eso que él estimula, impulsa, habla entre sí, dice: alma mía, glorifica a Dios, exalta a Dios, no te olvides lo que Dios ha hecho, alma mía. Te pregunto en esta noche, ¿aún te acuerdas de donde Dios te sacó? ¿Aún te acuerdas la obra que Dios hizo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu hogar? Iglesia, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti, para que siempre haya un agradecimiento profundo en tu corazón. Y cuando hay agradecimiento profundo en tu corazón, no vamos a cesar de darle gracias a Dios. No vamos a cesar de proclamar las virtudes, las grandezas de Dios. Entonces, había un anhelo, un deseo en este hombre gadareno de seguir al Señor, de estar con el Señor, de ir con el Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice a este hombre? ¿Cuál es la ordenanza que Dios le dio a este hombre? Porque Dios le dio una ordenanza, le dio un mandato, una orden. Así como nos ha dado ese mandato, esa orden, esa encomienda a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue esa orden que el Señor le dio? Dice el verso 19: Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bendito el nombre de Dios, amados hermanos. La orden del Señor fue, en otras palabras: ve, testifica,
ve proclama, ve afirma, ve da pruebas de lo que Dios ha hecho en ti. Ve enséñale a la sociedad que lo que Dios hizo por ti fue una obra poderosa, fue una obra genuina, fue una obra especial. Algo imposible posible hizo Dios en ti. Ve afirma, ve da prueba, ve da validez, ve declara, muestra lo que Dios ha hecho por ti. Y nosotros éramos ese gadareno. Cuando estábamos sin Cristo éramos ese gadareno, pero un día creímos en el Señor y esa sangre bendita fue derramada sobre nosotros. Y su sangre nos purificó, su sangre nos limpió, su sangre quitó lo inmundo que estaba dentro de nosotros. Su sangre quitó aquellos pecados arraigados, aquellas maldades arraigadas. Su sangre preciosa hizo algo poderoso en nosotros. Y ahora la encomienda para la iglesia es la misma. Vayamos y testifiquemos a nuestro hogar, a la sociedad, cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Es el mandato, la ordenanza que Dios le deja a la iglesia, a cada uno de nosotros. Ahora depende, ¿vamos a ser obedientes o no a ese mandato? Ya depende de cada uno de nosotros. Pero es una ordenanza de parte de Dios, que testifiquemos, proclamemos, declaremos cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Voy terminando, me quedan un par de minutos más. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que el Señor le dice al gadareno que vaya a testificar. ¿A dónde? ¿A dónde lo mandó el Señor a testificar? A su casa, a los suyos, a su ciudad, a su hogar, a la sociedad. Y la pregunta es, ¿por qué es que el Señor mandó a este hombre primeramente a su casa, a su ciudad, a su pueblo, a su rancho, en otras palabras? Porque el Señor sabía que el testimonio de este hombre iba a ser un mayor impacto en su casa. ¿Sabe por qué? Porque fueron los de su casa los que vieron con sus ojos literales la condición de este hombre. Fueron los de la ciudad, los de aquella sociedad, que vieron con sus propios ojos la condición terrible de este hombre. Ellos lo vieron, lo escucharon. Ellos vieron la realidad de la vida de este hombre, cómo este hombre estaba perdido, cómo este hombre vivía y moraba entre los sepulcros. Ellos sabían que este era el hombre endemoniado, que nadie lo podía sujetar ni dominar. Y es por eso que el Señor lo mandó a testificar a su casa, porque sabía el impacto grande que el testimonio de este hombre iba a ser en la sociedad, iba a ser en su casa. Yo me imagino que este hombre va caminando a su casa ya limpio, ya chañadito, con su saco, con su corbata, todo resurado, todo bañado, todo sano de las heridas. Porque cuando Cristo, amados hermanos, hace una obra en nosotros, la hace perfecta. Él no deja nada a medias. Él no deja heridas a medias. Él sana todas las heridas. Yo me imagino que este hombre va todo chañadito, todo limpio a su ciudad, a su casa. Yo me imagino que los de la ciudad decían: wow, ¿no era ese el hombre que vivía en los sepulcros? ¿No era ese el hombre que se lastimaba con piedras, que a medianoche daba voces en los cementerios? ¿Qué lo cambió? ¿Qué lo restauró? ¿Qué lo limpió? Y yo me imagino que este hombre respondía con autoridad:
fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue la grandeza de Dios, fue la mano de Dios que hizo algo en mi vida. Me levantó, me limpió, me sanó, me transformó. Fue Dios. Yo me imagino el impacto grande del testimonio de este hombre en su ciudad, porque todos los de la sociedad vieron la condición de este hombre. Yo me imagino que la sociedad quedaba con la boca abierta, sorprendida, porque dice la palabra de Dios que todos se maravillaban. Amado hermano, testifica en tu casa, testifícale a tus compañeros, testifícale a todos aquellos que te vieron en tu previa condición antes de llegar a Cristo. Amado hermano, muchos aquí éramos tremendos en el mundo. Ahorita todos tenemos la cara de santos porque Cristo nos transformó. Alguien diga gloria a Dios. Pero yo me imagino que aquí hay más de uno que hasta podo tenía de tantas cervezas que se tomaba. Sí, amado hermano, era la realidad. Pero ahora el mandato de Dios es: ve, testifícale a esos compañeros con quien tú andabas lo que Cristo ha hecho por ti. Ya no eres aquel drogadicto, ya no eres aquel borracho, ya no eres aquel fornicario. Ahora eres un siervo de Dios, ahora eres un hijo de Dios, ahora eres un redimido de Dios. Iglesia, testifiquemos a todos aquellos que vieron nuestra previa manera de vivir antes de llegar a Cristo, porque yo me aseguro que su testimonio les va a impactar tremendamente y poderosamente, porque aquellos hombres, aquellas mujeres van a decir: wow. Yo me acuerdo que este hombre tenía tal apodo y era tremendo para esto, pero mira cómo se ha compuesto, mira cómo es diferente. Y ellos, a través de ese testimonio, van a creer que verdaderamente hay un Dios. Termino con esto, porque cuando testificamos es con ese motivo, es con ese propósito. Termino aquí, 2 minutos. Cuando testificamos, debería de ser con este motivo, con este propósito. Cuando testificamos de nuestro pasado, debería de hacer con la intención que la gente, al escuchar tu testimonio de tu pasado, reconozca que hay un Dios. Es con el motivo de que tu testimonio sea como una prueba, como una validez que hay un Dios. Juan 4, 39 al 42, no lo voy a leer, pero lo voy a resumir. Miramos que muchos samaritanos creyeron que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo, porque la mujer samaritana empezó a testificar de las grandezas de Dios sobre su vida. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Otra tremendía, ¿verdad? ¿Cómo andaba esa mujer? Andaba con uno, con otro, pícara era la mujer. Amén. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer empezó a testificar, empezó a declarar y afirmar y a dar validez de que Jesús había hecho algo en su vida. Y dice la palabra de Dios que mucha gente, al escuchar, fueron impulsados a creer que Jesús era el Mesías. Cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, de donde Dios te sacó, de donde Dios te libertó, es con ese propósito: que la gente entienda que hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura, hay un Dios que rompe yugos, hay un Dios que rompe cadenas, hay un Dios que limpia, que liberta. Amados hermanos, hay un Dios que ofrece un mejor camino, una mejor manera de vivir. Hay un Dios que te va a llevar a un camino de excelencia, y tu testimonio es prueba de lo que Dios hace. Termino con esto. También testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestro caminar con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro caminar con el Señor vamos a enfrentar tantas cosas tremendas.
Muchos hermanitos han pasado por el valle de la enfermedad. Muchos hermanitos han pasado por el valle de los gigantes. Muchos hermanitos han pasado por graves problemas. Y muchos han visto la mano de Dios en medio de aquellas circunstancias. Muchos aquí Dios los ha librado de un accidente. A muchos aquí Dios los ha librado de una enfermedad agobiante. A muchos de aquí Dios los ha librado de cosas tremendas, aún de cosas de muerte, amados hermanos. Entonces, cuando uno testifica aquello, uno lo testifica con la intención de que aquel testimonio impulse al oyente, impulse a aquel que está pasando por lo mismo que tú pasaste, a creer en Dios, a tener fe en Dios, a seguir esperando en Dios. Porque aquel oyente va a decir: si Dios sanó a tal hermanito que tuvo la misma enfermedad que yo tuve, yo voy a seguir creyendo en Dios para que también Él en su voluntad obre en mi vida de una manera preciosa. Estoy pasando por tal problema. Aquella parejita, aquella familia atravesó por ese problema. Dios los levantó. Dios glorificó su nombre. Yo y mi familia también vamos a seguir creyendo en Dios, seguir esperando en Dios. Si Dios lo pudo hacer en ellos, también aquel mismo Dios lo va a poder hacer en nosotros. En la Biblia, el Señor Jesús usó a la mujer de flujo de sangre para que aquel testimonio impulsar a Jairo a seguir creyendo. Así trabaja Dios. Todos tenemos un testimonio y es con un propósito. Yo no sé lo que Dios ha hecho en su vida. Si lo sanó de una enfermedad, amado hermano, testifíquelo, porque quizás hay alguien en sus zapatos que está pasando por depresión, está pasando por tristeza, está pasando por angustia, y su testimonio podrá levantarle el ánimo, podrá levantarle la esperanza y podrá impulsarlo a seguir creyendo en Dios. Dele palmas a Dios en esta noche. Iglesia, testifica, da validez de lo que Dios hace, de lo que Dios obra en nosotros. Es verdadero, es verdad. Y vamos a ver respuestas preciosas y maravillosas. Póngase sobre sus pies en esta linda y maravillosa oportunidad.